Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida. Y antes de darle la bienvenida a Agustina Aguirre, quisiera agradecer a la Facultad de Artes y Diseño, a la Secretaria de Extensión, la licenciada Alejandra Bermejillo, al área de comunicación de la facultad, a Florencia Massino, al área de diseño, a Irene Díez. Gracias a ellas y a las autoridades de las facultades que podemos realizar esta charla. Bueno, como verán, yo estoy en la playa. Es un poco para darle un marco de al tema que va a hablarnos Agustina sobre los viajes y como para alegrar un poquito este fin de año tan diferente y tan raro para todos y para todas. Eh, Simplemente yo quiero contarles que eh, hace 4 años Agustina egresó de la carrera de licenciatura en piano en nuestra cátedra y ahí nomás emprendió su gran viaje. Hace 2 años nos encontramos cuando ella volvió a buscar su título
Y ese día que nos vimos en la facultad, yo le dije a Agustina, a mí me encantaría que vos vinieras desde Villa Mercedes a darnos una charla para contarnos tu experiencia. Bueno, por distintos motivos no se pudo hacer el año pasado, ella se estaba asentando en Villa Mercedes y bueno, y ahora encontramos esta manera de reunirnos y de que ella nos cuente de este viaje tan precioso que emprendió durante tanto tiempo. Así que bueno, yo simplemente era eso lo que quería decir, agradecerle su participación generosa, decirle que siempre las puertas de la cátedra están abiertas para ella, que la extrañamos mucho, que la queremos mucho, porque ha sido una persona muy especial para nosotros, así que bueno, nos alegramos muchísimo, estamos chochos y chochas de tenerla hoy, así que bueno, le doy la palabra a Juan Antonio Sánchez Mendoza, su amigo, para que la presente. Les pido por favor que durante la exposición de Agustina, si tienen dudas o preguntas, las vayan escribiendo en el chat, porque luego de terminar la exposición, ella nos va a responder todas las preguntas que queramos. Y les pido además que, como veo ahora, que tengan todos apagados sus micrófonos. Y nada más, los invito a disfrutar de esta presentación. Bueno, es un honor para mí como compañero y amigo de Agustina presentar un poquito su currículum. Nació en Villa Mercedes, San Luis, en 1992. Es licenciada en piano de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde se especializó en piano con Elena Daúl. Previamente estudió con Clide Nievas, Analía Marigliano y Dora de Marinis. Realizó cursos con Luca Chiantore, Diana Lopsic, Alberto Wood, Alberto Portugués, Alejandro Cremaschi, Carlos Acoto, François Tinat, Emilio Peroni y Stefano Mancuso. En Canadá tomó clases de jazz con Paulo Botas. Participó en el Festival Internacional de Música Clásica por los Caminos del Vino. Obtuvo mención especial en la selección de alumnos para tocar con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo. Participó en el segundo Congreso Internacional de Piano en Buenos Aires. Fue seleccionada como alumna avanzada en el Festival Internacional FEMUSC. Actuó en el Teatro Independencia, Teatro Universidad, Museo de Arte Moderno, Sala Lina Alba de Mendoza, en San Juan, San Luis y Buenos Aires, en Santa Catarina, Brasil. Entre 2017 y 2018 dio conciertos en Canadá, México, Francia, Italia y Alemania, como solista y en dúo de música popular. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Villa Mercedes y se encuentra produciendo un disco de su banda de música popular como cantante y pianista. Con ustedes le damos la bienvenida a Agustina. Bueno, muchas gracias. Qué placer, Juan, que estés acá y que nos estés ayudando. Así que, primero que nada, gracias, Juan. Gracias, Elena. Inmensas gracias por todo, por acompañarme también durante el viaje, por proponerme esta charla, por gestionarla, por todo. Y bueno, también diste las gracias, Elena, a Alejandra Bermejillo y a la facultad por gestionar la charla, por la difusión, por todo. Así que, bueno, primero que nada, súper agradecida. También con las personas que están ahora en esta charla, que están presentes, espero que puedan disfrutarla y que, bueno, que se lleven un pedacito de mis experiencias musicales y mis experiencias en el viaje. Además, le quiero agradecer a Emi Buzo, que está acá conmigo, que me está ayudando con la técnica, que se vino con su compu, sus cámaras, todo para que esta charla sea bien bonita. Y a Maxi, que es mi compañero, mi novio con quien viajé y que también me ayudó para organizar la charla y que estén los temas más importantes y que sean bien provechosos para ustedes. Así que, bueno, doy por comenzada la charla. Quería comentarles primero que nada que bueno, así como dice Juan sobre mi currículum, sobre mis estudios musicales, comencé estudiando acá en Mercedes con Clide.
cuando me estaba por recibir, dije, bueno, me quiero ir a estudiar música, y ella me dijo de ir a estudiar a la Universidad de Cuyo, que había muy buenos profesores allí, y efectivamente lo fue. Hice la carrera universitaria, y antes de recibirme, varios años antes de recibirme, había planificado irme de viaje, o sea, tenía muchas ganas de irme de viaje, y en su principio lo había pensado como un viaje por ahí para seguir formándome en la música o seguir estudiando de manera formal, un posgrado, una maestría. Pero después, buscando opciones y todo, surgió que en paralelo también que conocí a Maxi, que él también quería viajar, dijimos, no, hagamos un viaje un poco más libre, vayámonos a distintos países, vayamos a recorrer algunos lugares y en paralelo estudiar música y que la música siempre fuera nuestro foco del viaje. Y bueno, ahí empezamos a planificar a dónde nos íbamos a ir, a qué país, a qué lugar, y obviamente elegimos un destino bien musical, bien artístico, que nos inspirara, y en la búsqueda fue Montreal, Canadá. Así fue que en diciembre de 2016 me recibí, que casualmente mañana va a ser 4 años del día que me recibí, 12 de diciembre, y en marzo llegamos a Montreal, en marzo del año siguiente. Montreal era una ciudad que daba mucho, tenía un festival de jazz muy importante, muy reconocido, había muchísimos festivales de todo, de música, de teatro, de circo, una ciudad muy, muy artística. Así que bueno, sacamos los pasajes, nos fuimos y estuvimos en Canadá 6 meses. En Montreal apenas llegamos, nos compramos los instrumentos, yo había vendido mi piano acá, bueno, Maxi también, Maxi es músico también. Y bueno, llegamos a Montreal, me compré el piano, nos compramos el pie del piano, la guitarra, todo, y llegamos a la casa de Isaac y Miriam, que fueron nuestra primer familia de viaje, que conocimos gracias a una página de internet que se llama Workaway. Con esta página viajamos por todos lados. Es una página para hacer intercambios culturales y la idea del intercambio es trabajo por alojamiento y comida. Y con esta familia vivimos durante 3 meses. Los papás eran músicos, casualmente, así que también eso ayudó muchísimo a nuestra llegada a Canadá y a hacer todo lo que queríamos hacer. Y a cambio cuidábamos a sus niños, así que bueno, 5 horas al día cuidábamos a sus niños y el resto del día teníamos libre para conocer, viajar y todo. Estando en la casa de Isaac y Miriam, conocí a Paulo Botas, que fue mi profesor de jazz ahí en Canadá, estudié con él 3 meses. Fue un jazz un poco no tan académico, sino un jazz que me abrió las puertas, las primeras puertas que me hicieron ingresar al mundo popular, porque toda mi carrera desde muy chiquita y después en la universidad fue muy formal en la música académica y en la música clásica, pero no tenía formación ni había investigado por mi cuenta en la música popular. Así que bueno, con Paulo Botas ingresé al mundo popular y bueno, y ahí estando en Montreal, un día un amigo nos dijo, ustedes que son músicos, ¿por qué no van a tocar al subte? Que en el subte de acá de Montreal está todo muy bien organizado, hay un sistema de turnos, de espacios para reservar, todo muy, muy lindo. Así que dijimos, bueno, ¿por qué no? Nos fuimos al subte, armamos nuestras cosas y nos fuimos a tocar al subte. Como yo venía del mundo clásico y tenía mi repertorio de música clásica, estaba ahí de pie con mi pianito tocando el repertorio de música clásica y por otro lado, en otro set, Maxi tocaba sus estilos musicales, que él venía del mundo del blues, del rock, del jazz, más autodidacta. Entonces eran 2 bloques de música diferentes. Y hasta que en un momento empezamos ya a tratar de combinar los 2 mundos, desde mi mundo de la academia, de la música clásica, con el mundo de él, y empezamos a tocar un poquito ya más canciones juntos, intentábamos, bueno, tener más un repertorio ensamblado. Y así se dio que como estábamos tocando juntos, en la casa de Miriam y Isaac, nos dijo un amigo de ellos, que era músico también, ¿por qué no vienen a tocar a un bar donde yo voy a dar un show y necesito que abran, una banda que abra el espectáculo? Así que, ¿por qué no? Y nos fuimos a este bar a tocar por primera vez juntos, a Le Petit Bar, en Montreal.
y tocamos nuestro primer show juntos, que era un desafío muy grande, armar un repertorio de 5 o 6 canciones. Bueno, ¿quién cantaba? Ahí empecé a cantar, me encontré con una tina que no conocía, que era la tina cantante, y bueno, y ahí dimos el primer show juntos, y nos abrió muchísimas puertas. La música todo el tiempo nos abría puertas, cada vez que decíamos que sí, era muy mágico, cómo todas las cosas se iban encajando y encastrando. Y bueno, de tiempito después ya estábamos tocando, seguíamos tocando en el subte, y otra persona, un viajero, que nos cruzamos ahí en el camino, en Montreal, un ruso que andaba viajando, Dimitri, nos dijo, ¿tienen algo grabado? Porque me gustaría escucharlos. No teníamos nada grabado, acabábamos de empezar tocando juntos. Y bueno, nos propuso que él, como trabajaba viajando con programación, y estaba haciendo un trabajo justamente para para un estudio de grabación, dice, yo hago el trabajo y a intercambio de la plata les digo que en vez de que me paguen, que les den unas horas de grabaciones para que ustedes graben. Así que fue también otro desafío al que obviamente dijimos que sí, y nos fuimos a la al estudio de grabación a grabar nuestra primera canción. Así que tuvimos que, era un cover, no era una canción propia, armar los arreglos, quién iba a cantar qué parte, bueno, todo lo que necesitaba la preproducción de esa grabación. Y fuimos al estudio de grabación y nos encantó. Entramos, nos fascinó el espacio, la acústica, los micrófonos, bueno. Si algunos de ustedes que están en la charla han tenido la experiencia de ir a grabar a un estudio de grabación, es re mágico, muy lindo. Y por suerte nos tocó un técnico en sonido muy bueno que nos mostró un montón de cosas, de las perillas, y nos enamoramos de ese mundo de la grabación. Así que bueno, terminamos de grabar, grabamos nuestra primera canción y todo. Y tiempito después nos fuimos de la casa de Isaac y Miriam a vivir a una casa que rentamos, compartida con otros viajeros. Y ahí conocimos a Erivan, un brasilero que estaba viajando, contrabajista, también músico, y nos dijo, ustedes chicos que están haciendo un viaje súper musical y que está el foco de todo su viaje es esto, tendrían que comprarse una plaquita de sonido para grabarse y ustedes háganse sus propias maquetas de las cosas que van haciendo. Así que nos compramos una plaquita de sonido de 2 canales, chiquitita, que la plaquita de sonido es un pequeño home studio, se puede crear desde ahí un pequeño home studio, y empezamos a aprender sobre los estudios de los programas de grabación y a grabarnos a nosotros, y también aprovechamos que teníamos eso para grabar a músicos del viaje. Entonces también tener nosotros registro de los músicos que nos íbamos cruzando en el viaje, porque era todo el tiempo uno tras otro ir encontrándonos con músicos y aprender de ellos. Así que, bueno, eso parece en retrospectiva, mirando el viaje, como si todo hubiera estado pactado, todo hubiera tenido un hilo conductor que se iba hilando una experiencia tras otra. Siempre teníamos aprendizajes que captar de los momentos. Y quería mostrarles de esta primera parte del viaje que les estoy contando, algunas fotos. A ver, ahí se está compartiendo. Sí. Bueno, esta es la charla. Aquí comenzamos el viaje con nuestras mochilas y nos fuimos, bueno, ahí está Montreal, el primer lugar donde llegamos. Llegamos y hacía mucho frío, 30 bajo cero. Llegábamos cuando se iba el invierno, pero mentira, hacía mucho frío. En marzo supuestamente se va yendo el invierno, pero hasta mayo no se sintió calorcito. Esa es la familia, Miriam e Isaac y sus hijos, que son para nosotros súper importantes, una familia que tenemos en Canadá. Y ahí empezamos a tocar en el subte, todos armaditos y con nuestros abrigos, los instrumentos. Bueno, y ahí en la foto de la izquierda se ve cómo íbamos al subte. Yo llevaba el carrito ahí con el ampli y un generador de energía, porque no había electricidad para enchufar los instrumentos. La guitarra de Maxi, y él llevaba el piano, que era lo más pesado para trasladar, 23 kilos pesaba el piano. Y ahí me ven a la derecha tocando mi repertorio de música clásica de pie, sin partitura, y la gente sorprendida de que estaba sonando música clásica en un subte. Chopin, Beethoven, Mozart andaban sonando por los pasillos del subte.
Y este es el concierto en el Petit Bar, en el primer concierto que dimos juntos con Maxi. Este es el día de la grabación. Aquí en la foto de la derecha es Dimitri, el que nos propuso hacer la grabación, el que pagó también las horas de grabación. Y acá estoy con la plaquita de sonido ya, aprendiendo a usar el programita y aprendiendo a grabar nuestras propias canciones, que nos abrió muchísimas puertas también sabernos grabar. Así que, bueno, después de Montreal, que después tuvimos como 4 meses y medio, 5 meses, nos fuimos de Montreal, que estaba bien al este de Canadá, y nos fuimos un poquito más al oeste, en la región de Ontario. Y ahí estuvimos en 2 pueblitos, un pueblito que se llamaba Whitney, y después fuimos más cerca de Toronto y las cataratas del Niágara. Pero en Whitney, que fue el pueblito donde me voy a detener ahora a contarles un poquito, es un pueblito donde vivían 400 personas. También llegamos a la casa de unos músicos, una pareja de músicos, Bongo y Andrea, que los contactamos por esta página de Workaway, que era la página de intercambio cultural. Y en ese lugar teníamos, bueno, cortar leña, hacíamos distintos trabajos. Y los sábados se hacían conciertos espontáneos alrededor del fuego, al frente de una de las cabañitas, con turistas que iban a este pueblito. Sorprendentemente para nosotros, en este pueblo había muchísimos músicos, así que se venían todos los músicos del pueblo a tocar en estas jam que se hacían los sábados de la noche, y espontáneamente también se hacían durante la semana todos los días. Así que todos esos días estuvimos tocando con los músicos de ahí, que en esa región se tocaba mucho música country, música bluegrass, y bueno, todo ese estilo de música. Y como el piano era incómodo de llevar al fogón, empecé a tocar el ukelele, porque era mucho más práctico, ¿no? Así que aprendí muchísimas canciones, todo, y acá, esta es la cabañita donde vivíamos, y ahí adelante es donde se hacían los fueguitos los sábados, y compartíamos música. Ahí puse una musiquita de country de esta región. Bueno, y en este lugar grabamos a uno de los habitantes del pueblito, Murray, que es el señor que está sentado con sombrerito. Sí. Agustina, te dejamos de escuchar. A ver si ahora volvés. A ver, ¿me escuchan ahora? Ahora te escuchamos, pero no te vemos. Está bien, igual estoy compartiendo pantalla. Sí. Ahí está. Te escuchamos. Bueno, y aquí grabamos a este señor. Se va a ver un videito de ellos. Bueno, y después de 2 semanas en ese pueblito nos fuimos a Toronto y después nos fuimos dejamos Canadá. Dejamos Canadá después de 6 meses y nos fuimos a Estados Unidos para seguir nuestro viaje, que en realidad nuestro viaje iba a ser en México, pero queríamos tener una paradita especial en Nueva Orleans, que era un lugar que teníamos súper pendiente por conocer, que es donde surgen muchísimos géneros musicales, donde aparece, es la cuna, digamos, de la música afroamericana, jazz, blues. Bueno, desde ahí surgen muchos géneros que consumimos nosotros como músicos y me parecía muy importante conocer. Y la verdad que fue un lugar que nos dejó súper inspirados, porque estuvimos solo 5 días, pero cada callecita que caminábamos estaban llenos de músicos en la calle tocando, y músicos de mucho nivel, con mucho estilo, con mucho grupo, tocaban, era fascinante. Nos paramos en cada esquinita a escuchar a los músicos que estaban tocando y decíamos, wow, pagaría una entrada carísima para venirlos a escuchar. Y buscando videos encontré de unos músicos que estaban tocando ahí en la calle.
Bueno, así como ellos, miles, todo el tiempo estábamos caminando por la calle y viendo esos músicos. Bueno, fue increíble. Los 5 días que estuvimos en Nueva Orleans nos dejó muy inspirados para la próxima parte que venía del viaje, que fue en México. Llegamos a Playa del Carmen. Después de Nueva Orleans fuimos a Playa del Carmen, donde vivimos 4 meses y medio. Y esta etapa del viaje fue un poco más introspectiva, fue más puertas adentro en cuanto a lo musical, nuestro proyecto ya de tocar juntos, pero de estudiar mucho y de asentar todo el viaje, que teníamos que decantar toda esa información y todas esas experiencias que vivimos esos meses en Canadá y en Estados Unidos. Y bueno, ahí no hicimos Workaway en Playa del Carmen y obtuvimos algunos trabajos remunerados, como, bueno, yo trabajé en una escuela de música, dando clases de teoría musical y de lectoescritura, y llegué a esta escuelita, bueno, buscando por Facebook, caminando por la ciudad, y la directora de la escuela era una profesora de educación Waldorf, de pedagogía Waldorf, y esta directora me enseñó muchísimas cosas sobre la enseñanza, sobre la pedagogía, y me propuso, como ella se iba de viaje, que yo la reemplazara durante 2 semanas en un taller que daba ella para bebés, desde recién nacido hasta 2 años, que obviamente los acompañaban sus papás, sus mamás, sus abuelas, bueno, la persona que estuviese a cargo. Para ir al taller, el taller estaba destinado a papás o mamás con sus bebés recién nacidos. Y era una suerte de estimulación temprana, porque eran una clase de 1 hora, 1 hora y media, en donde hacíamos canciones con un hilo conductor, y todas las canciones tenían alguna actividad que tenían que hacer con el cuerpo, los bebés, entonces las mamás los tenían que alzar, bueno, cazar las burbujitas, o teníamos canciones donde tenían que armar con cubos alguna estructura, una casita, un castillo, o con muñecos que representaban los animales, peluchitos de animales, y tenían que hacer los sonidos de los animales. Entonces cada canción tenía una actividad, y bueno, ahí tenía que tocar la guitarra, el ukelele, la flauta, cantaba, así que en ese curso también aprendí a tocar varios instrumentos para acompañar el taller. Y además los papás se llevaban un aprendizaje re lindo para después replicarlos en sus casas con sus bebés, y tenían un repertorio para cantarles a sus hijos. Bueno, y ahí en esa escuela aprendí muchísimo, y además di clases de piano en algunas situaciones. Y en paralelo, Maxi estaba un día chusmeando en Facebook y encuentra una publicación que necesitaban un pianista. Mandó mi currículum y me llamaron por teléfono al día siguiente, de Cancún, que es al lado de Playa del Carmen. Había una escuela Waldorf que iban a traer un seminario que duraba, creo, 2 semanas el seminario, sí, para una formación en euritmia, que es, dentro de la escuela Waldorf hay una asignatura que se llama euritmia, y que lo tienen que dictar profesores que están especializados. Entonces, para ello, los profesores de esa escuela habían organizado que se diera esos seminarios en esa escuela para poderse formar. Y a mi sorpresa, durante el seminario necesitaban música en vivo para dictarlo. Entonces ahí estuve yo tocando el piano. Me contactaron 10 días antes que empezara el seminario, me dieron las obras para tocar, era música clásica, eran creo que 7 o 8 obras que tuve que sacar en 10 días, así que se imaginan mis compañeros de piano en cuánto tiempo tuve que armar eso. Me pelé las pestañas estudiando y fui al seminario. Fue un lugar hermoso, era en el medio de la selva, entre monos y animales, y tenían una construcción circular muy bonita, donde se daba el seminario, así como en el medio de la naturaleza. Y bueno, euritmia es podría decirse como una rama dentro de la educación Waldorf, que como que quieren potenciar así las experiencias con el cuerpo. No es solo el cuerpo físico, hablaban del cuerpo etéreo, el cuerpo espiritual, y era muy, muy especial. No sabría cómo describirlo, pero eran tipo danzas que hacían con coreografías, pero la música era súper importante para marcar los pulsos. Entonces todo eso necesitaban que hubiese un músico en vivo tocando para hacer las pausas o marcar algún acento en especial en la coreografía. Y bueno, y ahí les voy a mostrar unas fotos, un videíto que conseguí del lugar donde estuve en ese seminario,
que espero se pueda ver. Estaba medio corridito la filmación. Bueno, aquí está Playa del Carmen, algunas fotitos de Playa del Carmen. Y acá está el lugar donde se hizo el seminario de Euritmia. Las seminaristas eran de Canadá y de Australia. Unas mujeres también muy, muy especiales que me enseñaron también muchísimo, me dejaron hacer el seminario en paralelo a que se iba dictando. Y bueno, después de Playa del Carmen nos fuimos de esa zona de México y nos fuimos a Chiapas, al sur, a un pueblito que se llama San Cristóbal de las Casas. Y ahí llegamos también a un hostel, yo hacía los desayunos, una mujer de ahí que también estaba trabajando en el hostel, mexicana, me ayudó a hacer comidas mexicanas, me enseñó a hacer muchas típicas, no sé, comidas como las quesadillas, los guacamoles, así que aprendí a cocinar un poquito más picante y tuvimos un poquito más de contacto con mexicanos, porque si bien San Cristóbal de las Casas es un lugar turístico, no es tan turístico como era Playa del Carmen, entonces tuvimos un contacto más estrecho con locales. Como viajeros era algo re importante poder conocer la cultura, empaparnos de sus costumbres, de su música. Así que, bueno, ahí en San Cristóbal tuvimos este contacto más estrecho con los mexicanos. Y en San Cristóbal estábamos caminando un día, vimos un museo, entramos al museo y dentro del museo había una capillita. Dentro de la capillita había un piano de cola y el piano de cola estaba afinado, que no es dato menor. Así que me inspiré porque era un lugar muy bonito y dije, bueno, ¿por qué no dar un concierto acá? Me pareció un lugar muy bonito. Me acerqué a la mesa de entrada del museo y les pregunté, les comenté quién era, que era Agustina, de Argentina, que estaba viajando con la música, que era pianista, y les propuse dar un concierto para el pueblo. Me dijeron que sí, pero que no me podían prestar el piano para estudiar ahí, porque era un museo y claramente todo el tiempo entraba y salía público que iba a conocer el museo. Así que me fui del museo y me fui a recorrer la ciudad porque en Playa del Carmen había vendido mi piano, el piano con el que estuve viajando en Canadá y en Estados Unidos, después en México, lo había vendido en Playa del Carmen porque era muy grande, era muy difícil de transportar, súper pesado, nos cobraban de más en los aviones, era bastante lío, entonces lo vendí y ahí en San Cristóbal estaba sin piano. Así que fui a recorrer el centro, me encontré con una escuelita de música, entré y les propuse dar clases de piano a cambio de que me prestaran el piano para estudiar y presentar mi concierto. Así que me dijeron que sí, hice ese intercambio durante 2 semanas, estuve todas las mañanas yendo a estudiar el concierto que iba a dar ahí en esa capillita, y era mi primer concierto de música clásica después de casi 1 año y medio. Yo había dado mi examen final en septiembre de 2016 y esto era ya enero de 2018. Así que a estudiar y ponerme de nuevo en onda con todas las obras y sacar algunas obras nuevas. Y bueno, finalmente di el concierto, que es ahí, esa capillita. Había mucha gente, me llamó la atención, estaba casi lleno. Y el concierto traté de hacerlo un poquito diferente, charlamos un poco con el público, hablaba sobre las anécdotas de algunos compositores, los invité a ir debajo del piano, que fue una práctica que hizo Analía Marigliano en la facultad, me acuerdo, no sé si en una clase magistral o en un fogueo, que nos dijo si queríamos ir a acostarnos debajo del piano y escuchar las vibraciones que venían desde la caja de abajo del piano. Y fue una experiencia re linda, así que se los propuse al público. El público obviamente aceptó, se metió debajo del piano y se iban intercambiando personas entre una obra y otra. Bueno, ahí voy a mostrar un videito. Está un poco oscuro, pero ahí abajo están las personas.
escucharte. Se dejó de escuchar. Bien. Bueno, está todo bastante oscuro porque había apagado las luces, porque yo quería en el concierto ver si las personas se animaban a cerrar los ojos y conectarse desde la música, desde la audición. Y poder experimentar otras cosas, estar en un concierto en vivo y que pudieran cerrar los ojos y conectarse con la música, con lo que estaban sintiendo, y como por ahí les daba vergüenza cerrar los ojos, en un momento apagué todas las luces de la capilla y la verdad que el público quedó muy feliz, me dijo que lo disfrutó muchísimo, así que después, más adelante en el viaje, volví a hacer lo mismo en otros conciertos que vi. Bueno, ahí hay unas fotos de San Cristóbal, una ciudad muy pintoresca, muy bonita, gente muy amable, unos corazones con pata, diría, de todas las personas que nos cruzamos en esta ciudad. Y después de San Cristóbal nos fuimos a la Ciudad de México, donde nos encontramos con un amigo de Maxi, Luis, y con él nos fuimos en auto hasta la casa de sus padres, al estado de Hidalgo, que es un poquito más al norte, y donde México ya deja de ser selva y todo eso verde, para ser un poco más desértico y tener cactus y gente con esos sombreros grandes, las típicas fotos de México más del norte. Y ahí en la casa de los padres, el papá de Luis era músico, cantante, y nos recibió con música todos los días que estuvimos en su casa. Nos recibió tocando, cantando música, nos pedía canciones, que le contáramos del viaje, que cantáramos todo. Y como estábamos con nuestra placa de sonido para grabar, le preguntamos si él había grabado alguna vez y nos dijo que no. Así que le propusimos grabar. Se puso muy feliz, se preparó un día antes toda la meditación para grabar y lo grabamos a Luis en su propia casa. Le tomamos 5 canciones, grabamos de él. Así que bueno, estaba muy feliz y nosotros también de poder alcanzar un pequeño home studio en el viaje y llevarle a esta casa un poquito de música y poderlos grabar. Así que Luis, en agradecimiento, nos llevó a una pulpería para hacernos probar un trago típico de esta región, que era el pulque, que es como una fermentación de unos líquidos que salen del cactus. Lo explico así como me sale. No sé si es así, pero es como una savia que sale de un cactus y eso lo fermentan y tiene muchísimo alcohol. Y nos llevó a esta pulpería y nos dice, bueno, tomen. Y nos dio un vaso de 1 litro a cada uno de esa bebida. Dijimos, bueno, tomamos un poquito. No, se lo toman todo. Así que nos tomamos todo el litro de pulque, quedamos re borrachos. Y bueno, y ahí nos despedimos de México de la mejor manera, tomando sus bebidas y enchilándonos con los picantes y todo. Bueno, así que la experiencia en México fue muy linda, muy agradable. Y dejamos México para irnos a Francia. Previamente, antes de irnos a Francia, estuvimos en Madrid, que era donde llegaba nuestro avión, y de Madrid nos tomamos varios colectivos para llegar a Francia. En Francia nos esperaba otra familia que habíamos entrado en contacto por Workaway, esta página que usamos para viajar, y también eran músicos, que es muy loco pensarlo, pero siempre aparecían familias de músicos como por arte de magia. O sea, nosotros estábamos con el foco en la música, sabíamos que queríamos hacer un viaje súper musical, pero había muchas cosas que no las planificábamos y salían así. Y llegamos a esta familia, que era Mike de Inglaterra y Alison de Escocia, que vivían al sur de Francia. Ellos eran músicos, habían tenido una banda algo conocida en Europa y habían estado viajando en su juventud con su banda, y ahora que eran un poco más grandes, que tenían sus hijos, estaban viviendo ya más establecidos en este pueblito donde llegamos, y tenían una escuela de música. Y cuando llegamos nosotros, nos dijeron, den clases de música a nuestros alumnos para que tengan también esta variedad de profes de otros lados. Así que yo di clases de piano y Maxi clases de guitarra y ukelele. Las teníamos que dar en francés, y si bien nuestro francés había sido un poco ya pulido en Montreal, porque en Montreal se habla francés en esta región de Canadá, ahora teníamos que dar clases, así que nos pusimos a estudiar francés para poder dar clases de instrumentos. Y además de dar clases en su escuela, en la escuela que estaba en su pueblito, también dábamos clases de música, que íbamos con ellos, con Mike y Alison,
a las escuelitas de los pueblitos de al lado. Y ellos daban clases de inglés con música, o hacían, no sé, festivales o cierres de años para escuelas, donde la música obviamente era lo más importante, y tenían todo un hilo conductor dentro del acto de fin de año, con música, con instrumento. Entonces ellos eran los encargados de montar estos actos de fin de año de las escuelitas de los pueblos de al lado. Y también, bueno, estando en este pueblo, Froment, que era ahí al sur, cerquita de Toulouse, nos propuso a Alison que ella con gente del pueblo organizaban todos los años un festival para recaudar fondos para los inmigrantes de Siria. Era un festival de música y nos dijo, chicos, ¿quieren tocar en el festival? Y nosotros dijimos, obviamente que sí, pero teníamos que prepararnos y armar un repertorio y todo para subir a ese escenario, que ya iba a ser un desafío todavía más grande, porque habían un festival medio grande, como 200 personas había, y bueno, y estuvimos también ayudando en la organización del festival, que eso nos dio muchísima experiencia de toda la organización de un festival de ese nivel, que además había que dar comidas, entonces bueno, toda la gestión, estuvimos dando una mano con eso, y tocamos en el festival. Y en ese lapso de un mes y medio que estuvimos en esta casa, fuimos comprándonos instrumentos, porque como se acuerdan, yo había vendido mi piano y habíamos vendido otros instrumentos más, no sé si la guitarra de Maxi no, pero habíamos vendido otras cosas. Entonces llegamos a Francia y nuestro viaje había perdido por ahí la fuerza que tenía yo de estar con mi piano. Entonces me compré un sintetizador, que era más chiquito, pesaba 5 kilos, era de 5 octavas, y nos compramos un pie de micrófono, otro micrófono, y nuestra idea era viajar por Europa tocando música y viajando con un auto, comprarnos un autito barato, más o menos, y poder hacer un viaje por Europa tocando música en la calle, en los bares, en donde sea. Y un día Alison nos pregunta, chicos, ¿qué van a hacer? Que tienen tantos instrumentos. Llegaron con 2 mochilas y ahora tienen un montón de cosas. Y le dijimos, no, nos vamos a comprar un auto y viajar por Europa. Le dijimos una idea medio loca. Dice, no es una idea loca. Entonces se fue y cuando a la hora, 2 horas, vienen, nos golpean la puerta. Llegó Alison y Mike con las llaves de su auto. Y dice, chicos, les queremos regalar nuestro auto, con el que viajamos cuando éramos jóvenes con nuestra banda, y ahora tenemos un autito que está un poquito mejor. La verdad que ese auto no lo estamos usando. Así que bueno, se los queremos regalar y que el auto siga su legado musical, porque ese auto nos acompañó viajando por todos lados, así que qué mejor que con su viaje. Y nosotros, imagínense, estábamos felices, no lo podíamos creer, que nos habían regalado un auto, o sea, no entraba en nuestra cabeza. Y bueno, la música, como les digo, nos abrió puertas todo el tiempo, parecía mágico todas las cosas que nos iban sucediendo. Así que bueno, agarramos el auto y emprendimos viaje. Ahora les voy a mostrar algunas fotitos de este momento. Mike y Alison, imagínense que son como nuestros padres franceses. Siempre seguimos en contacto con ellos. Bueno, aquí está la cabañita donde vivíamos nosotras, que era nosotros con Maxi. Al lado había otra igual, que era la casa de ellos, y al frente otra igual, que era la escuela de música. Eran casitas de 1500, 1600, todas de piedra, unas casas muy, muy lindas y muy antiguas, tenían tanta historia. Tenían adelante unos agarradores para atar el caballo, así, bueno. Y acá arriba está la escuela, bueno, es una de las escuelas donde damos clases de música, ahí del pueblito de al lado. Acá está el festival. Este es, bueno, Mike y ella es Alison, y acá estamos nosotros dos. Y acá está en el diario del pueblo, donde sale la promoción para el festival, Sabotage en Music, rescate de música, rescate en música. Y bueno, está uno de los organizadores del festival, Alison, y nosotros dos. Aquí estamos tocando un poquito de música con ellos, en encuentro de inglés con música. I say hello, hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello, hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. Bueno, ese es el patio de su casa, de ese lugar donde vivían. Y ese es Víctor.
el auto con el que viajamos, ahí lo estábamos poniendo bonito para emprender el viaje. En esta parte de atrás era bastante amplio, así que bajábamos los asientos, pusimos un colchón de 2 plazas inflable, y ahí vivimos 7 meses. Desde abril hasta noviembre fue más o menos. Poníamos los instrumentos ahí atrás y viajábamos, y cuando dormíamos poníamos los instrumentos adelante y nosotros atrás. Y así íbamos todos los días haciendo la misma historia. Bueno, ese fue el viaje que hicimos con el auto, particularmente. Arrancamos desde el sur de Francia, después les voy a ir contando algunos detalles, ¿no? Cruzamos por Suiza un poquito y después bajamos a Italia. Estuvimos un mes casi en el lago di Garda, que es ahí al norte. Después fuimos bajando, todo esto haciendo música todos los días, tocando por pueblito, por pueblito, por pueblito, por pueblito, durmiendo en el auto. Bajamos hasta la costa amalfitana y ahí nos tomamos un barco con auto y todo y nos fuimos a Sicilia, a la islita que está acá al sur. Dimos una vueltita por la islita y volvimos a tomarnos otro barco para subir y seguimos subiendo, aprovechamos el envío, seguimos subiendo, y cuando, bueno, ya estábamos al norte de Italia, dijimos, bueno, lleguemos hasta Alemania, cruzamos Austria y nos fuimos a Alemania, después fuimos un poco más al norte de Alemania, cerca de Frankfurt, y volvimos acá cerquita de Múnich, que era un pueblito donde estábamos viviendo, y después regresamos hasta Francia, ahí vendimos el auto, que había un comprador que se había enamorado de Víctor, y Víctor es el nombre del auto, venía ya con ese nombre. Lo vendimos y le dimos la plata a Mike y Allison, y que de alguna manera para nosotros fue una manera de agradecerles, porque, bueno, ese auto no lo estaban usando en realidad, y lo habían querido vender y no lo habían podido vender, porque era un auto que tenía el volante a la derecha. Era un auto que habían traído de Inglaterra y ahí en Francia se maneja igual que acá, con el volante a la izquierda, y no lo habían podido vender por eso. Entonces nosotros viajando fue como que lo expusimos al mundo y alguien interesado lo compró. Entonces esa plata fue para ellos. Y bueno, aquí en este viaje que hicimos aprendimos muchísimo tocando, aprendimos de cómo era llamar la atención de la gente de la calle, porque teníamos que llamar la atención, aprendimos qué lugares eran para nuestra música. Así que primer parada que hicimos, o casi primer parada que hicimos del viaje del auto, fue Montpellier, que era una ciudad bastante grande, ahí al sur de Francia, y nos dimos cuenta, tocamos todo ese día, de la mañana hasta la noche, todo el día, íbamos de un lugar a otro, armando el set musical, pero nos dimos cuenta que no era para nosotros, porque era una ciudad muy grande, mucho tráfico, mucha gente, mucho ruido. Los autos no podían ingresar al centro, y esto era en toda Europa. No podían ingresar al centro, entonces teníamos que dejar el auto re lejos, cargar los instrumentos, caminar hasta el centro, y todo esto con mucho aglomeramiento, mucha gente, era mucho lío. Entonces dijimos, no, necesitamos un lugar más tranquilo para estar. Y además había muchos personajes de la ciudad que nos molestaban, que venían, nos jodían con los instrumentos. Entonces dijimos, no, vámonos a un pueblito más chiquito. Pero nos fuimos al otro extremo, era un pueblito demasiado chiquito, solo había locales. Entonces dijimos, no, tampoco funciona. Y a todo esto veníamos gastando ahorro en comida, en nafta, y no estábamos generando muchos ingresos. Entonces dijimos, bueno, vamos a un pueblito que estaba al lado de donde habíamos llegado, pero daba al mar, daba al mar Mediterráneo. Entonces tenía turismo tranqui, local, pero tenía un poquito más de gente, y justo llegamos y había un festival. Así que en paralelo al festival, no es que tocamos en el festival, sino en paralelo tocábamos. Un amigo de este pueblito que nos hicimos, también era viajero, nos dijo, yo trabajo en una heladería y el dueño me dijo que pueden venir a tocar y pasar el gorro, cosa que no habíamos hecho hasta ahora. Entonces tocamos al frente de la heladería, y cuando terminamos de tocar, yo pasé cerca de las mesas, tampoco me metí mesa por mesa con el gorro, y ahí nos dimos cuenta que era como funcionaba. O sea, habíamos encontrado la llave de cómo hacer para que este viaje que habíamos planificado diera dinero para poder seguir viajando y poniéndole nafta al auto y todo. Así que con esa llave de que se nos ocurrió de tocar en pueblitos chiquitos pero turísticos, fuimos recorriendo todo el sur de Francia hasta llegar a un pueblo, Saint-Quentin-la-Poterie, cerca de Avignon,
bueno, un poquito más al este, había un festival, llegamos justo cuando empezaba el festival, miro el programa y miro que ese día había un micrófono abierto. Así que voy a la organizadora y le pregunto si podíamos tocar, que éramos músicos, que estábamos viajando, y dijo, sí, de una, pero toquen al final porque ya está todo programado, las bandas que van a tocar. Así que tocamos al final del festival, al final de ese día, nos escucharon todos los que estaban ahí, no eran tantos porque ya eran las 12:30 de la noche, no sé, y conocimos a mucha gente que estaba en el festival. Entre ellos conocimos a Jeremy, que era el acordeonista principal del festival. El festival era un festival de acordeón y era el campeón mundial del acordeón 2017 que se había hecho en Estados Unidos. Bueno, entonces tenía mucho renombre y él era el que iba a cerrar el festival. Pero estaba ahí también en la organización. Lo escucho tocar, estaba tocando Piazzolla. Le dije, bueno, que yo era argentina y bla, bla, bla. Y charla viene y me dice que su esposa es pianista. Conozco a Clemence, su esposa, el último día del festival. El acordeonista nos invitó el último día, cuando cerró el festival, a tocar en el escenario con él. O sea, era un desafío muy grande, pero lo aceptamos y tocamos unas canciones con él arriba del escenario. Y cuando bajo del escenario, Clemence, su esposa, la pianista, me dice, Tina, ¿por qué no te das un concierto en mi pueblo? Yo te organizo todo y vos venís. Yo tengo en la casa de una amiga, tengo un piano de cola en un salón muy grande y organizamos el concierto ahí de música clásica. Obviamente le dije que sí, aunque no tenía ningún plan todavía cómo iba a hacerlo, le dije que sí. Y ese mismo día, a la noche, miren lo que son las casualidades, viene un matrimonio del pueblo y nos dicen, ustedes son los argentinos, claro, era un pueblito chiquito, ahí nomás estaban hablando de nosotros, y dicen, bueno, nosotros estuvimos en Argentina hace como 30 años en una ciudad. ¿De dónde son ustedes? Nos preguntaron. Nosotros le dijimos, somos de una ciudad chiquita que se llama Villa Mercedes, que está en la provincia de San Luis. Cuando le íbamos diciendo esto, el matrimonio se quedaba con la boca abierta diciendo, no puede ser, nosotros estuvimos viviendo en Villa Mercedes, porque este señor había venido a trabajar a Bagley. Bagley es la fábrica donde trabaja mi mamá hace 30 años y la tía de Maxi también hace muchísimos años. Y este señor había estado trabajando en la misma fábrica que mi mamá y la tía de Maxi. Así que esto dio a que fuéramos a la casa de ellos, nos invitaron a comer y charla bien. Hablaban español, un poco oxidado, pero bien. Y en el comedor de esta casa tenían un piano afinado. Una casa muy artística, llena de cuadros, una biblioteca gigante, eran melómanos, artistas, ellos amaban el arte. Y me dice la esposa, me dice, ¿querés tocar un poquito? Bueno, me siento al piano, me pongo a tocar, y se me para al lado y me dice, Tina, da un concierto, por favor, para este pueblo, y te invito a la gente de acá, y no sé qué. Y le dije, sí. Clemence, la esposa del acordeonista, me propuso lo mismo ayer, así que si te parece, en 2 semanas, que necesito para armar el concierto, doy un concierto acá y después lo doy al día siguiente en la casa de Clemence. Así que me dijo, bueno, dale, buenísimo. Empezamos a organizar todo y nos dicen, nosotros nos tenemos que ir de vacaciones, ahora tenemos planificado por 2 semanas. ¿Quieren quedarse en nuestra casa? O sea, que cerraba todo, justo las 2 semanas que necesitaba para preparar el concierto, iba a tener una casa con un piano. Así que, bueno, esas 2 semanas me puse de cabeza. Ya era junio, julio, y el concierto anterior lo había dado en enero, o sea que tenía que volver a montar todas esas obras y además sacar nuevas, porque quería cambiar un poco. Y esas 2 semanas me puse a armar los conciertos y di los conciertos en la casa de Clemence y en la casa de Jacques y Chantal, que son el matrimonio estos que estuvieron en Villa Mercedes. Aquí les voy a mostrar algunas fotos y videitos de ese momento. Bueno, ese era el recorrido. Ahí estamos en el festival del acordeón. Esa es toda la gente del festival y tocamos varias veces, no solo el día del micrófono abierto, sino después. Este es el concierto en la casa de Clemence. Bueno, como Clemence era pianista, tocamos a 4 manos también para cerrar el concierto. También propuse lo mismo de que se acostaran abajo del piano. Si ven ahí la gente, no sé si se alcanza a ver. Y bueno, otras personas que se acostaban arriba del piano casi que y cerraban los ojos. Y yo proponía apagar las luces y todo para ver si podían conectarse
un poco más con el concierto. Al terminar el concierto también tocamos unas canciones con Maxi y con Jeremy, el acordeonista, su esposa la pianista y nosotros. Bueno, ese fue el concierto de Clemence. Al día siguiente fue en la casa de Jacques y Chantal. Eran la gente del pueblo, amigos de ellos, gente que se prendió para ir a escuchar música clásica en una casa. Y aquí, bueno, acá les voy a mostrar un video que tiene muy poca definición porque están las luces apagadas, que es justamente lo que yo les decía que hacía. Entonces, bueno, no sé si van a poder observar. A ver, ahí está. Subí un poquito el volumen. Bueno, no sé, creo que no se escuchaba mucho, pero la idea era mostrarles un poco el ambiente, ¿no? Muy, muy cálido, muy íntimo. Las personas, bueno, para mí fue muy mágico porque estaba en Francia, en la casa de unos franceses locales de un pueblito, tocando para gente de ahí, rodeada de cuadros impresionistas y todo. No, y a mí me encanta la música francesa, me encantan los compositores, la música impresionista, compositores franceses, y estaba ahí rodeada de ellos, haciendo música de Fauré, de Ravel, de Debussy, y los franceses ahí escuchando con los ojos cerrados. Era realmente un sueño poder estar en ese lugar y haciendo eso, y en un lugar no convencional, dando conciertos en casas, en salones, como, bueno, cosas que la música nos brindaba durante el viaje. Y bueno, después de este concierto nos fuimos de Francia y de a poquito fuimos entrando a Italia. Recorrimos Italia, como les mostré ahí en el mapita, fuimos desde el norte hasta el sur y después volvimos a subir, así que todo eso fueron 3 meses más o menos, que nos llevó pueblito por pueblito y aprendiendo cada día más cómo hacer que nuestra música que hacíamos en la calle fuese cada vez más profesional, cada vez mejor, mejorar nosotros como músicos, la performance que hacíamos, regular bien los volúmenes del micrófono, que el ampli esté bien en dirección al público, el espacio, delimitar el espacio. Si bien estábamos muchas veces tocando en la calle, teníamos una alfombrita para decir, bueno, este es nuestro escenario, un cartel que les voy a mostrar que hicimos para que vea la gente de dónde éramos y que nos siguieran en nuestras redes. Es este. A ver, me voy a poner más atrás. Que dice, seguinos en nuestro viaje musical, el nombre de nuestra banda, Brújulas, las banderitas de los países, que lo fuimos sumando obviamente en cada país que íbamos entrando, el loguito de la banda y bueno, y que éramos de Argentina. Y la banda era grande, era obviamente de Argentina. Además de las canciones, el repertorio que íbamos haciendo, uno quiere por ahí hacer como músico, bueno, las canciones que les gustan o las complejidades rítmicas o armónicas y qué sé yo, pero muchas veces el público quiere escuchar canciones conocidas. Entonces, nada, sumar a nuestro repertorio y lo mismo para mis conciertos de música clásica. Tener obras de Beethoven, El Claro de Luna, obras que el público quiere escuchar. También mezclar con obras que yo quería, qué sé yo, pero también llevar el repertorio a un poco más clásicos, ¿no? Y bueno, ahí en Italia aprendimos un montón de cosas tocando, y después de Italia ya estábamos llegando al norte de Italia, vamos llegando al final del viaje, y estábamos por llegar al norte de Italia, y unos alemanes que conocimos en el viaje, que nos hicimos muchos amigos alemanes, nos invitaron a conocer su comunidad. Volker era un acordeonista que conocimos en el Festival de Acordeón de Francia,
nos habíamos seguido escribiendo y todo, y este señor era alemán, y nos dijo, yo vivo en una comunidad que les va a gustar mucho conocer, es una comunidad, yo les voy a decir autosustentable, pero no era 100% autosustentable, pero era una comunidad de 140 personas que ellos producían su alimento, tenían siembra de, bueno, todos los vegetales, frutales que se imaginen, tenían 15 vacas que ordeñaban y con esa leche hacían quesos, bueno, todas las comidas súper ricas. Tenían su propio generador de energía para la electricidad del pueblo. Tenían una panadería. Y de estos 140 habitantes, el 60 o el 70% eran personas con discapacidad. Y ellos trabajaban, tenían su puesto de trabajo, y el resto de las personas, con las que no tendrían discapacidad, eran las que más organizaban y las que estaban a cargo por ahí de la casa y de otras labores. Así que bueno, llegamos a este lugar, en Münzenhof, cerca de Nuremberg, un poquito más al norte de Múnich, al sur de Alemania. Y ahí estuvimos viviendo 1 mes y medio. Ese mes y medio yo aprendí a ordeñar vacas y cosechamos manzanas. Muchísimas manzanas. Nunca en mi vida había visto tantas manzanas. Y bueno, con Maxi hasta nos llevamos unas medallas de haber cosechado muchas manzanas, porque en el pueblo necesitaban mano de obra por ahí un poco más dura, de subirnos a escaleras y desde arriba sacar las manzanas y todo ese lío que nos propusieron a nosotros y dijimos que sí. Y ese pueblito estaba lleno de música. Todas las casas tenían un piano, eran 15 casas, creo. Todas las casas tenían piano y había un salón principal que tenía un piano de cola afinado. Así que obviamente ahí, en varias oportunidades durante este mes y medio, toqué música clásica. Como muchos eran músicos, toqué con varios de ellos. Con Maxi obviamente tocamos un montón. Y bueno, había uno de las personas que vivía ahí, él tenía autismo, tocaba el piano muy bien y yo le pregunté a él si quería tocar algo, así que propusimos ensayar 1 vez a la semana o 2 veces por semana y nos encontrábamos, era muy gracioso, nos encontrábamos directamente en el piano con la partitura abierta y entrábamos y tocábamos y terminábamos de tocar, de ensayar las obras y él se levantaba y se iba. Era de poco hablar, pero tocaba re bien y nos entendíamos súper bien tocando. Él hablaba un poquito de inglés, yo alemán no hablaba, así que esa era la comunicación. Nos sentábamos y tocábamos. Y bueno, y al último día hicimos un concierto de cierre y para despedir el pueblo y también un poco también despedir el viaje, porque ahí ya quedaba poco para regresar a Argentina. Y así que dimos un concierto final y tocamos con muchísimos de ese pueblo, con muchísimas personas de ese pueblo. Ahora les voy a mostrar unas fotitos del viaje por Italia, que me había olvidado. Es un popurrí de fotos. Esto es en un lago, creo que era en el lago di Garda, al norte. Esto era un poco cómo vivíamos y lo que hacíamos durante el día. Vivíamos en el auto y ahí tocando en un pueblito. Aquí también otra foto de cómo vivíamos y lo que hacíamos. Esta última foto de acá ya es Austria, creo. Ya habíamos dejado Italia. Y acá esta es la foto de Münzenhof, el pueblito que les comentaba recién de Alemania. Bueno, para ambos dos fue también una experiencia hermosísima poder estar en ese pueblo, compartir con toda esta gente con discapacidad que sabrán, bueno, los que tienen familiares o personas cercanas, personas con discapacidad, saben lo especiales que son y los bien recibidos que nos sentimos ahí. Eran puro amor, todo el día abrazándonos. Terminamos el concierto, ese es el último día que tuvimos el concierto final. Terminamos de tocar, ese era el escenario. Toda la gente estaba del otro lado y salió corriendo cuando terminamos. Salieron corriendo a abrazarnos y éramos nosotros dos en el medio de 140 personas abrazándonos. Nada, fue muy emocionante estar ahí, lagrimones dejando Münzenhof y obviamente vamos a volver. Nos querían casar, querían que nos casáramos, así que dijimos en el 2021 nos volvemos para que nos casen y hagamos la fiesta de casamiento ahí. Y aquí, bueno, hay unas fotos con las vacas y las manzanas. Y aquí es el concierto final. Él es Oliver.
con el que tocaba el piano yo. Esta es una foto con un trío, había un flautista y un chelista también en el pueblo. Estas fotos con todos los músicos que había, con sus instrumentos. Ellos creaban los instrumentos, tenían un taller de maderas, de carpintería, y creaban sus propios instrumentos. Y acá estamos con una bandita que armamos en ese momento. Aquí está Olivier, que es de Togo, África, y que estaba ahí viviendo y trabajando. Tocaba el djembe, no sé cómo se dice, percusionista. Que también le grabamos una canción a él, que había compuesto una canción, y con nuestro pequeño home studio se la pudimos grabar. Y dejamos Alemania, nos fuimos a Francia, vendimos el auto, fuimos a la casa de Mike y Allison a llevarles el cheque que habíamos vendido el auto, dimos un concierto final en la casa de Mike y Allison todos juntos, con la gente del pueblo, después de toda nuestra travesía con su auto, así que también fue súper especial estar ahí de nuevo. Y fuimos a Barcelona, donde salía nuestro avión para Argentina, volvimos a la Argentina, y después de 2 años estoy dando esta charla donde estoy recordando un montón de cosas que para mí tienen un valor muy importante, como que cada día se forma como un recuerdo muy atesorado, muy, muy especial, y que lo voy a guardar en mis recuerdos forever. Así que espero haber compartido con ustedes un poquito de eso, y que hayan podido también disfrutar del viaje conmigo. Antes de cerrar la charla, les quiero dar unas conclusiones que yo saco después de toda esta experiencia. Y es, primero que nada, como pongo en esta diapositiva, es a los que están escuchando que son músicos, y no músicos también, ¿por qué no? Es pídanle a la música. Pídanle a la música. A nosotros nos abrió tantas puertas y nos hizo creer realmente que la magia existía. La otra conclusión es que aprendes a hacer las cosas haciéndolas. Nosotros un montón de cosas no las sabíamos hacer, y en las situaciones que nos exponíamos todo el tiempo eran como que nos quedaban un poquito más adelante de lo que nosotros podíamos, pero nos proponíamos y lo hacíamos y aprendíamos haciéndolo. Aprendimos a grabar, grabando, aprendimos a tocar en el subte tocando, aprendimos a cosechar manzanas cosechando, y aprendimos a hacer un montón de cosas musicales y no musicales haciéndolas. La otra conclusión que saco, y esto es un poco también para mis compañeros de piano y los estudiantes de piano, es la cantidad de posibilidades de salidas laborales que tiene nuestra profesión. Como licenciados en piano, por ahí decimos, bueno, concertista o profesor de piano, que también es súper válido y es lo que hago actualmente, pero bueno, todas las posibilidades que surgieron ahí en el viaje, de dar talleres de músicas diferentes, como este de bebés para sus papás, y hacer este acercamiento a la música, y que pudieran tener una estimulación temprana con música a los bebés, y darles esas herramientas también a sus papás. Música en las escuelas, pero por ahí talleres externos a la institución, donde llevas, no sé, idiomas, aprenden idiomas haciendo música. Hice como pianista acompañante, pero no solo en eventos por ahí como, no sé, en el de Euritmia que estuve, sino también que se puede tocar el piano en clases de danza, en clases de yoga, para meditaciones, para un montón de cosas. O sea, uno lleva música a lugares y los enriquece de la presencialidad de la música. O sea, la música grabada es hermosa, pero la música presencial todavía más. ¿Qué otras? Bueno, otros trabajos de transcriptora. Actualmente he hecho muchas transcripciones para la registración que se hace en SADAIC, se necesitan transcriptores. Bueno, miles, tantas posibilidades como uno se las crea, y lugares por donde uno piensa que no se puede hacer, y llevar música clásica a lugares no convencionales, como les conté en el viaje, era una cuestión que me surgía a mí, de decir, ¿puedo dar un concierto acá? Y sí, podía. Llevar la música clásica a lugares donde no se escucha, también no lo siento como una obligación, pero como músicos clásicos, como pianistas clásicos, creo que está dentro de nuestras posibilidades, no solo en los teatros, donde va un tipo de gente, sino llevar música a los bares, a los restaurantes. Les encanta, se quedan, wow, ¿y eso? Como, claro, es música clásica, la música que escuché en una película, te dicen por ahí, pero bueno, llevar a distintos rincones del mundo la música también es una
es una manera de usar nuestra profesión. Y por último, y es la que me recuerdo siempre, y a una hora después de haber terminado ese viaje, es que mi conclusión y mi balance después de conocer tanta gente, entre buena, muy buena y no tan buena, y personas con malas intenciones, es que hay más gente buena que mala en el mundo. Y esto me lo llevo del viaje y trato de recordármelo siempre cuando por ahí pierdo las esperanzas de ver malas situaciones o cosas. No, cuando yo volví del viaje venía con esa conclusión y la voy a seguir repitiendo porque es re importante saber toda la gente que nos abrió las puertas. Bueno. Bueno, me gustaría hacer algunos comentarios. Tu presentación ha sido preciosa y bueno, y me has hecho recordar un montón de cosas que vos me ibas contando durante esos 2 años y fotos que me ibas mandando. Me faltó la foto donde estabas manejando el tractor que cortabas el pasto. Pero bueno, me dio muchísimo placer y como yo le dije a Agustina durante esos 2 años y se lo he seguido diciendo durante estos 2 años, yo la admiro por lo que hizo, porque no conozco un caso similar. Me parece que ella tiene una personalidad muy especial que le ha permitido llevar adelante esto y sin duda a su compañero que es igual que ella. Una cosa, tengo un par de preguntas para empezar con el debate y es una que me sorprende que has hablado como de todas las cosas hermosas y exitosas. Y me pregunto, y bueno, acabas de comentar algo, como que hay gente con malas intenciones, que bueno, si en algún momento durante esos 2 años, y supongo que sí, han habido dificultades que los hayan hecho tirar la toalla, digámoslo en criollo. Esa es una de las preguntas de, bueno, ¿cómo sobrellevaron las frustraciones? Y la segunda pregunta, que también la pensaba mientras te escuchaba tocar la introducción del segundo movimiento del concierto en sol de Ravel, que tocaste en tu examen final, también lo hiciste, y cómo, bueno, te atreviste fuera de los cánones escolásticos y académicos de tocar simplemente la introducción de una obra que es la parte de piano solo en Francia, como vos decías, en el ambiente artístico impresionista, Ravel incompleto, e inventarle una terminación y unido a eso, que me parece fantástico que uno se atreva a hacer esas cosas, y unido a eso, ¿qué les decís a tus compañeros de cómo se prepara un recital en nada más que 15 días? Bueno, me imaginé que te ibas a dar cuenta cuando puse ese pedacito del concierto, qué obra era. Y eso que se escuchaba bajito, qué oído, Elena. La primera pregunta sobre las experiencias no gratas del viaje, obviamente, como son las que menos importantes son las que menos importancia tienen en esta charla, porque justamente son las que queremos dejar de lado. O sea, las experiencias malas también traen su aporte, pero bueno, por ejemplo, la primer parada que hicimos en Montreal, llegamos a un hostel por intercambio, hacíamos los desayunos y vivíamos ahí, y el dueño del hostel nos dijo, bueno, si quieren trabajar extra y yo les pago, tanto por hora, digamos, limpien las habitaciones. Y nosotros dijimos que sí, acabamos de llegar el viaje y dijimos que sí. Trabajamos, limpiamos todas las habitaciones, todo, y cuando nos fue a pagar, no nos pagó lo que había dicho. Así que, Kader. Y Kader agarró y nos
no nos pagó lo que correspondía. ¿Y qué hicimos? Simplemente nos fuimos del hostel, o sea, era algo donde no nos podíamos quedar, donde no íbamos a ganar nada, así que y en paralelo habíamos empezado a tocar en el subte y ganábamos muchísimo más tocando en el subte que limpiando las habitaciones, así que simplemente nos fuimos a vivir con Isaac y Miriam. Y después otros momentos malos, por ejemplo, desde el viaje en el auto, todos los días era remar y remar y remar, hacía calor, después al norte de Italia se nos rompió el auto un montón de veces, tuvimos que gastar un montón de plata arreglándolo, tocar en la calle era todo un desafío, la policía, la lluvia, en lugares que no se podían tocar, los permisos no existían, en algunas ciudades está todo bien la música en la calle, en otros lugares no. Y a veces no se puede, pero tampoco te dicen nada, entonces tocábamos con volumen bajo y bueno, situaciones del auto, miles, y que uno de los dos estuviese con pilas. Entonces, si uno caía, el otro, vamos, que se puede, salíamos a tocar, tocando siempre conocíamos gente, entonces la gente también nos impulsaba, nos motivaba, nos invitaban a su casa, a comer, a conocer nuestra historia. Entonces, de una mala siempre venía una buena y de un no siempre venía un sí. O sea, si en un lugar no se podía tocar, seguíamos viaje y en el otro lugar sí se podía tocar y conocíamos un festival y no sé qué. Entonces, detrás de un no sabíamos que había un sí y era cuestión de escarbar un poco para encontrarlo. Y la segunda pregunta que me hacías es cómo preparar un concierto en 15 días. Y lo mismo que en la carrera, estudiar, sentarse, horas culo, y meterle nomás, cortar un ratito, volver, y así como, bueno, los chicos saben, es estudiar, sentarse. También la motivación de tener un concierto acá 15 días era, te ajusta el zapato y lo haces o lo haces. La motivación es también lo más importante. Si vos tenés algo por qué preparar o alguien por quien tocar o alguien por qué estudiar, es mucho más fácil. Y la motivación la tenía ahí, entonces, y tenía 15 días, una casa prestada o un piano prestado, así que yo llegaba al piano, estudiar, tratar de potenciar las horas de estudio, estudiar bien, no repetir errores. Bueno, mismas cosas que hemos trabajado en clases, ¿no? Estudiar consciente, tranquilo, pero tampoco repetir por repetir, ¿no? Estudiar con toda la concentración y con toda la paciencia que necesita el piano para ser ejecutado. Y en cuanto a las obras, que me decías cómo me tomé el atrevimiento de hacer algunos arreglos, y sí, el segundo movimiento del concierto de Ravel me encantaba, no iba a tocar todo el concierto de Ravel, porque no tenía pianista acompañante y no daba el espacio, pero bueno, el segundo movimiento simplemente lo tocaba, y además en ese concierto, en ese segundo movimiento, era el momento en el que apagaba todas las luces porque lo podía tocar sin mirar el teclado, porque no necesitaba luz, así que para mí también era re lindo poder hacer ese movimiento. Que termina con ese trino y que entra la orquesta después y yo ya, ahí terminaba, ¿no? En el concierto que daba de solista, pero bellísimo. Bueno, muchas gracias, Tina. Bueno, para terminar, tenemos algunos comentarios en el chat y preguntas. Dice Micaela que si podés dejar escrita en el chat la página del intercambio, que nombraste varias veces. Ahora lo escribo. Work away, es como trabajando en el camino. Bien. Y aprovecho a leer algunos saluditos más, Tina. Ah, dale. Dice Laura Sepúlveda, muy linda charla, Tina. Un placer escuchar tu historia. Lamentablemente debo retirarme. Felicitaciones. Bueno, gracias, Laura. 10 minutos. Ana Carega dice, hermosa la charla, Tina, muy enriquecedor el viaje. Pues bueno. Tenemos Freddy Paul que dice, gracias por compartir tu experiencia. Creo en la sincronicidad en los sucesos y al escuchar tus vivencias y coincidencias en sus viajes lo afirmo. Es cuestión de salir y hacer lo que mueve hacia adelante sin esfuerzo aparente. Gracias por compartir. Qué lindo, sí. Micaela, ahora cuando terminaste la charla, dice, gracias Tina, sin palabras.
Sos una inspiración. Sin dudas hay que abrir la mente para explorar lo que la música tiene para brindarnos. Y claramente se aprende cuando uno lo vive. Pues, Ana María Otero dice, mi querida y pequeña Tina, fuiste, sos y serás un petardito. No me extraña, al contrario, lo veo tan natural en vos. Gracias por compartir tu pedacito de vida, bendiciones. Tina, tu experiencia debes difundirla mucho más, es muy enriquecedora y generosa. Gracias por invitarme a este encuentro. Raúl Lucero dice, hola Tina, hermosa la charla, pero te tenemos personalmente y hoy nos juntamos a tocar 8 manos. Qué lindo. Me encanta, bueno, como decía un poco recién, Elena, bueno, ustedes tienen, tanto vos como Maxi, un carisma muy especial y una, digamos, una apertura a las posibilidades, a lo que se va presentando, y bueno, si hay que aprender francés, lo aprendemos. Yo le quería preguntar eso, ¿cómo hicieron para aprender idiomas? Si ya iban con inglés, y si influye un poco esto de decir, bueno, no me voy a cerrar, no me voy a negar a lo que, aunque hablen, no escuche. ¿Cómo hacían eso para desarrollar los idiomas y hacerse entender? Y yo había estudiado francés antes de empezar el viaje y Maxi hablaba inglés, pero después tuvimos que aprender el idioma del otro, porque, bueno, claramente, bueno, en Canadá, en Quebec, por suerte, se hablaban los 2 idiomas. Entonces, por ahí en una conversación, todo el mundo que vivía ahí hablaba los 2 idiomas con fluidez. Entonces, el que no hablaba yo hablaba francés con uno y Maxi a la misma persona le hablaba en inglés. Y así eran las conversaciones de locos, porque a mí me tenían que responder en francés y al Maxi en inglés. Hasta que nos fuimos a Ontario y ahí solo se hablaba inglés. Así que no me quedó otras que estudiarlo y aprenderlo y hablándolo también. Tampoco es perfecto mi inglés, pero estudiaba y tenía una base, un poquito había estudiado antes, pero bueno, ahí en el viaje fue el desafío más grande, te tenés que comunicar y la comunicación es tan importante que quiero tocar en este bar y para pedírselo tenía que pedírselo en su idioma. Y en México también seguí estudiando inglés, el seminario de era dictado en inglés, entonces ahí tenía que comunicarme con las profesoras en inglés, los trabajos, el concierto que di en San Cristóbal de las Casas, había público que era de otros países, entonces en momentos en el concierto les hacía traducciones en inglés. En Francia, bueno, era el francés, pero ahí obviamente lo pulí muchísimo para trabajar, para pedir, para en los conciertos que tenía que explicar sobre las obras, era un desafío re grande. En paralelo que estudiaba piano, estaba estudiando francés y cómo se pronunciaban algunas palabras. Cuando llegamos a Italia, el italiano es muy parecido al español y más viniendo del francés, así que llegamos a Italia y aprendí italiano, hablando mal y después hablando un poquito mejor y autocorrigiéndome, o Maxi hablaba bastante bien el italiano también, así que me fue corrigiendo él. Y al local le encanta que le hable su idioma, y era mucho más fácil conseguir toques si yo les hablaba su idioma. Entonces conocíamos gente hablando su idioma. O sea, había muchísimos locales que si no hablábamos francés o italiano, no hubiéramos conocido, no hubiéramos tenido contacto, no se hubieran generado los conciertos que se generaron si no hubiéramos hablado los idiomas que hablábamos. Así que el idioma fue también una puerta que teníamos que abrir para que sucedieran las cosas. Buenísimo, Tina. Acá tenemos algunas preguntas más. Natalie Morán dice, felicitaciones, amiga. Una pregunta. ¿Cuál fue tu mayor desafío musicalmente al entrar al mundo de la música popular? Esa pregunta es muy buena, Natalie, porque como músicos clásicos y los que saben o los que han experimentado esto, es el sacar la partitura de adelante. ¿Qué hago? O sea, tengo un cifrado americano, sí, lo toco, a un ritmo, negras, no sé, pero no sabía qué hacer después de eso. Me ayudó las clases con Pablo Botas al principio, las clases de jazz, y me ayudó escuchar a Maxi, tratar de seguir a la gente. Tocamos con muchos músicos también en el viaje,
bajábamos de nuestra habitación y capaz que vivíamos en una casa compartida con otros músicos y tocábamos y aprendí a tocar el ukelele y con el ukelele también aprendí a hacer ritmos distintos que en el piano. Había un tema que me di cuenta ahí en el momento de hacer la transición entre la música clásica y la música popular, y era que el ritmo lo sentía diferente. El ritmo en la música clásica puedo decir que se siente diferente que en el mundo popular. En el mundo popular se habla mucho del groove, de tocar con un sentimiento distinto por ahí, al no tener una partitura delante, al no estar escritos los arreglos y al no tener todo eso que por ahí en el mundo clásico lo tenemos como todo ya establecido. Hay otros factores que juegan. Entonces, bueno, fue un desafío muy grande y que lo sigue siendo actualmente. Yo sigo tomando clases de música, de piano con profesores. Estuve haciendo un curso ahora durante la pandemia con un profe de Australia, de jazz, de blues, y bueno, sigo siempre estudiando y aprendiendo. O sea, como sabrán, la música es eterna y se puede seguir aprendiendo siempre. Así que ahí sigo en ese camino de aprender del mundo clásico y del mundo popular. Acá hay otro comentario de Alejandra Rizanti que dice, bueno, gracias Alejandra por acompañarnos. Todo lo bueno que te pasó es por la buena vibra que tenés siempre. Gracias por compartir la experiencia, Tina. Bueno, muchas gracias Alejandra. Yo estoy muy feliz de haber estado acá, de haber podido compartir mi experiencia y haber, no sé, estado en este momento de la pandemia y que Elena me haya propuesto dar esta charla y organizarla y volver a recordar un montón de cosas, y también pensando en los que me iban a escuchar, que bueno, mis compañeros de piano, y poder dejarles, bueno, y público en general, que poder dejarles un poquito de mis experiencias y motivarlos a que se animen, a que salgan, a que toquen, a que se expongan, a probar cosas nuevas. Bueno, en el viaje es eso, ¿no? De exponerse todo el tiempo a situaciones diferentes, fuera de la zona de confort, fuera de tu casa, fuera de la gente que te conoce. Entonces, proponer no estar viajando, sino en sus vidas donde están ahora, sentirse un poco en eso, en la aventura de, ay, voy a ir a tocar el piano a tal lugar, voy a proponer un concierto en tal lugar, voy a dar unas clases de música, o sea, ser creativos en su vida, en su día a día. Acá hay otro comentario de Ana María Otero. Muchas gracias, Ana María, por acompañarnos. Dice Ana María, recuerden que todo músico, por trabajar especialmente con el oído, el aprender un idioma es más fácil. Claro. Quiero agradecer también que está la profesora Tatiana Takmanova acompañándonos. Ella es de nuestra cátedra. Como decía, muchas gracias a Ana María Otero, que también nos sigue en las actividades que hemos organizado este año de charlas y conferencias por las pantallas. Muchísimas gracias, Juan, por haber presentado a Tina y por habernos ayudado en la organización. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, además, muchas gracias a nuestras egresadas, Alejandra Rizanti, Laura Sepúlveda, que estuvo más temprano, estuvo también nuestra querida Noelia Oviedo más temprano, no sé si me olvido de alguien, y bueno, alumnas de la cátedra muy queridas también, como Micaela Pagliafora, amigos de Tina, familia de Tina. La verdad es que uno con estas reuniones se siente un poquito más cerca. También la veo a Marianela Lavallén, que nos ha acompañado hoy. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para hacerle a Tina. Yo creo que ella ha sido muy clara y como dijo la Micaela, vos sos muy inspiradora
Y yo vuelvo a repetir que nunca en el relato, nunca se notó que ustedes hubieran tenido miedo de algo, temores, y esa cosa tan encarnada que tenemos por ahí los músicos y que tenemos que convivir con eso, de la cosa de los nervios al tocar y, ay, lo haré, el miedo a la crítica, el estar pendiente de las opiniones de los demás y todo eso, y que son como fantasmas que a veces no nos dejan caminar, y nada de eso lo he visto en tu exposición, entonces me encanta. El estar en un lugar donde al público no lo conozco también era más fácil. Cuando uno está pensando en el público está mi profe, en el público está la tal, está, no sé, mi mamá, está, qué sé yo, personas que te conocen, también uno está más susceptible, más miedoso. Estar en países donde realmente no conocía a nadie, me fue más fácil, y también exponerme en lugares donde no estaba expuesta, como hacer música popular o cantar o tocar otro instrumento que no sea el piano. También me alejé un poco, los vi desde afuera y volví al mundo clásico a dar conciertos después de muchos meses, porque el primer concierto de música clásica que di en el viaje fue ese de San Cristóbal, en ambiente más clásico y todo. Había tocado el piano clásico en bares, en restaurantes, pero no había hecho un concierto. Entonces pasaron muchos meses para volver al mundo clásico y ya como que volví con ganas de plantearlo diferente, como disfrutar más todo el proceso, el estudiar, el llegar al concierto, el hablar con el público. Era un poco el propósito también del viaje, desestructurarme, aprender informalmente, aprender música de la mano del viaje, o sea, no ir a estudiar una carrera ya establecida o quizás un posgrado. Entonces fue el desafío de estar haciendo eso, ¿no? Viajando y tocando y tratando de disfrutarlo al 100 y bueno, nada, lo que traté también de comentar en toda la charla, ¿no? De disfrutar. Tina, Sí. acá hay una pregunta que me parece muy importante antes de cerrar la charla. Pregunta Marianela si tendrás alguna página donde podamos escuchar tu música. Sí. Está en Spotify un disco que grabé el año pasado con música clásica que se llama Ambientes, Tina Aguirre. Y aquí yo les dejé también en la última diapositiva mi Instagram, que dentro de mi Instagram también está linkeado la página de nuestra banda, que actualmente estamos grabando un disco con la banda que tengo con Maxi, y el contacto mío de mi mail, por si me quieren escribir o preguntar algo sobre el viaje, sobre lo que quieran. Entonces, si quieren anotar, ahí @tinateclas es el Instagram. Dentro del Instagram hay fotos, hay también momentos del viaje, y está linkeado la banda, donde están también fotos y videos del viaje y lo que estamos haciendo actualmente. Así que, bueno, ahí lo dejo un ratito para que lo anoten si quieren. Bueno, acá hay un mensaje de Susi Scabarda que dice: gracias, gracias, gracias Tina, hermosísima charla, súper expansiva. Dice Alejandra Rizanti: gracias a ustedes, hermosa, interesante charla. Ana Carega dice: felicitaciones a la universidad y a la cátedra por la iniciativa. Natalie Morán pregunta: ¿volverías a viajar? Supongo que sí. De hecho, ya lo dijiste, que el año que viene vas de nuevo a... Me voy a Australia. Ajá. Sí, nos vamos de nuevo. Estamos acá por la pandemia esperando. Estaban nuestros vuelos para junio, pero bueno, estamos esperándolo. Tenemos nuestras visas de trabajo esperando, así que apenas abran las fronteras, organizamos para volvernos a ir y a seguir creciendo con la música y aprendiendo y a exponernos a estas experiencias. Un poco que el viaje se hace como un poco... uno se hace adicto al viaje, te encanta viajar, conoces el mundo y sabes que se puede, entonces cuesta después quedarse en un lugar fijo sabiendo que está todo a disposición para aprender, para tocar, para
no sé, vivir Claro. las otras culturas. Así que sí, nos volvemos a ir. Bueno, Marianela Lavallén dice, hermosa charla Tina, admirable. Micaela Pagliafora dice, saludos a todos y todas, tengo que irme. Nuevamente gracias Tina, a Elena y a la Facu por gestionar esta charla. Ana María también dice, gracias Elena y Tina, debo retirarme, besos, cariños. Y pregunta Freddy Paul, ¿qué fue a nivel personal lo que más te sorprendió de ti en esta experiencia? ¿De mí? ¿Dice? Sí, Sí. de ti. De mí. Podría decir ¿cómo se dice? Como el animarme a hacer cosas distintas, el sacarme los miedos, a todo. Por ahí me consideraba un poco miedosa en algunas cosas, pero en el viaje me di cuenta que no, que me animo a muchas cosas, que me animo a estar en lugares que no conozco, a viajar sola, a estar en muchas, o sea, si bien viajábamos junto con Max, en muchas situaciones estaba sola y resolver cosas sola. Así que creo que de eso me sorprendí, de mí, de la capacidad para exponerme y resolver. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que le quieran hacer al aire. Bueno, por mi parte, ¿alguien más dijo algo? Bueno, por mi parte, reitero mi agradecimiento, Tina. Ha sido hermoso encontrarnos y me he sentido muy cerquita, así que nos veremos en algún momento. Los invito a abrir los micrófonos para que le demos un fuerte aplauso a Tina. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Tina. Muchas gracias. ¿Cómo? Te esperamos antes de que te vayas a Australia. Sí, nuestro avión sale de Santiago, así que por Mendoza paso. Hagamos la despedida de solteras, Tina. Ah, Antes que te vayas a casar. de cantarme el music. Sí, tenés que hacernos esas comidas ricas que aprendiste a hacer en México, así que Dale, juntada obligatoria con comida mexicana. dale. Yo pongo la casa. Listo. Bueno, Ahí está. dale. Entonces ya quedó Yo comprometida. tengo una casa en la playa ahora. Claro, te iba a decir, vamos al Caribe entonces. Bueno, muchas gracias. Muchas Gracias gracias. a ustedes, gracias por Gracias a ustedes, escucharme. besitos. Besos, besos.